Está ahí. Ya, hermanos, vamos a buscar 1 de Pedro 3, por favor. Vamos a continuar. Yo hoy cierro ya el tema de las mujeres, ya de la otra empiezo con los varones. Cierro con el ejemplo como esposa, ¿bien? 1 de Pedro 3, versículo 1 hasta el 6. Un texto que hemos estudiado bastante, solamente voy a tomar como referente. 1 de Pedro 3, versículo 1 al 6. Quiero que veamos ahí dos aspectos del ejemplo de la esposa. Dice el apóstol Pedro, en una sección donde está exhortando al sometimiento en áreas diferentes, entra diciendo aquí acerca de las esposas: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Este pasaje, hermanos, como otro pasaje de la Escritura, tiene mucho que decir con respecto a la forma como debemos vivir. Y no solamente me refiero a las mujeres, sino que a los cristianos. Hermanos, generalmente la cultura en la que vivimos es siempre opuesta a la cultura que espera la Escritura en la cual nos movamos. Decíamos justo la vez pasada que este siglo se está convirtiendo tal cual el siglo primero, donde la fe cristiana es una contracultura, es una contra forma de vivir diferente. Hay que ahora distinguirse radicalmente de la vida pagana que esta cultura expone. Ahora, son los cristianos que han tomado muy en serio su papel de santificación, que buscan más bien distanciarse de esta cultura. Pero hay otros muchos, más bien, que están empecinados, aún cristianos, en imitar esta cultura. Son presas de esta cultura y lamentablemente no se han dado cuenta. Viven cometiendo pecados por causa de la cultura. Hay un gran grupo de pecados, mis hermanos, que tiene que ver con el amoldamiento a las redes sociales. Y terminan cayendo muchos en pecados groseros de vanidades, de orgullo, idolatrías, sensualidades, fornicaciones, siendo permisivos con esferas paganas y sobre todo en la proliferación de desenfrenos y muchos pecados aberrantes más. Justo el domingo hemos hablado de los tantos pecados que tienen que ver con el desorden sexual, con la fornicación. Y muchas veces, hermanos, decimos entender las doctrinas y es así tal vez para muchos. Hay muchos muy capaces en estudiar las doctrinas que la conocen, la entienden, pero hermanos, eso no termina ahí. Hay que estar entendiéndola y luego estar aplicándola. Ya hemos dicho también en otros sermones que casi todos los fundamentos de esta sociedad, de la fe cristiana, están siendo profundamente atacados. Son atacados de ámbitos diferentes. El hombre sin Dios quiere pulverizar la idea de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios. Quiere pulverizar su papel como creador, su papel como Señor del universo. Su misión es eliminar cualquier vestigio de Dios. Y hay un ataque a la autoridad de la palabra, a la autoridad política. Se busca destruir toda institución el día de hoy. Hay un ataque a la autoridad pastoral. Hay un ataque a la autoridad de los padres. Hay una rebelión a la autoridad del esposo.
hay una rebelión en general contra la autoridad, cualquiera sea el tipo de autoridad que estemos hablando. O sea, hermanos, estamos en un contexto donde los únicos que pueden someterse a las autoridades con convicción son los cristianos. Porque esto, hermanos, es un mandato. Sométase a las autoridades superiores porque estas son puestas por Dios. Es un mandato. Y hoy estamos en un contexto de rebeldía donde los únicos que pueden someterse con convicciones a las autoridades son los cristianos. Y hay cosas, hermanos, en el mundo que al mundo les parecen normales, pero que del cristiano. El cristiano ha avisado, él sabe que no es normal. Más bien él debe ahora identificar en la cultura en la que vivimos y ver de qué manera esta forma de vivir y la cultura puede estar afectando a los principios que se establecen en la palabra de Dios. Y muchos lamentablemente no lo hacen. Viven simplemente inmiscuidos en esta cultura, pecando constantemente a causa de esta cultura. ¿Te has preguntado tú qué cosas de nuestra cultura están invadiendo áreas que pertenecen a una enseñanza bíblica y que has perdido de vista? Es decir, ¿te has preguntado qué aspectos estás llevando en tu vida que deben ser gobernadas por una enseñanza bíblica, pero no lo estás haciendo así, sino llevando simplemente a cabo porque la cultura lo dicta o todos lo hacen? Y una de esas cosas en el contexto de la familia es justamente hablar del sometimiento de las esposas. Hablar el día de hoy de que las esposas deben someterse a la autoridad de sus esposos, pareciese, ¿verdad?, que estamos hablando de la Edad Media. Esto que estamos diciendo ahora queda totalmente fuera del alcance de muchas mentes modernistas en el día de hoy. Y tal vez tus hijas crean fervientemente esto, porque la currícula del colegio de tus hijos les enseña justamente lo opuesto a esto: independencia, rebeldía contra todo aquello que fuera tus sueños. Esa es la manera como tus hijos van a salir de las escuelas. Sin embargo, mis hermanos, la Biblia sí nos habla de una sumisión bíblica. Y esta sumisión bíblica no tiene nada que ver con inferioridad o con superioridad. El papel asignado a la mujer en la creación no tiene nada que ver con que sea menos que el hombre o que sea más que el hombre. Tiene que ver con el ejercicio de una función que la mujer debe realizar en el mundo, no con el valor que posee como ser humano o como la dignidad delante de Dios. Hemos ya enseñado que no hay ninguna diferencia en cuanto a la dignidad para Dios entre un hombre y una mujer. Lo que la Biblia más bien nos enseña cuando se refiere a la familia es de un esquema de autoridad dada por Dios, no por los hombres, dada por Dios para el buen funcionamiento de la sociedad. Para que funcione, hermanos, una sociedad, algo debe haber primariamente, es el orden. Y el orden solamente es posible cuando se mantienen los principios de autoridad. Por ejemplo, si en mi trabajo todos fuesen jefes, habría, ¿verdad?, un cero problema. Si todos fueran jefes y todos quieren decidir lo que hay que hacer, habría un problema grave ahí. Si en la iglesia, por ejemplo, no tendríamos una cabeza quien dirija, de ser una iglesia se vuelve ahora un circo. Si en el hogar no hay una cabeza que dirija y más bien son los hijos que dirigen o la mujer que dirige, olvídate que en ese hogar haya orden o haya paz. Y no esperes razonablemente esperar que Dios bendiga ese hogar.
Dice este versículo 1, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el apóstol? Colóquense voluntariamente en esa posición. O sea, colóquense voluntariamente bajo la autoridad de vuestros maridos. El término sujetaos es colocarse bajo el rango de autoridad que le corresponde. Esa es la idea del apóstol Pedro. Esa es la situación, mujeres, en cuanto al rol del sometimiento de la esposa a la esposa. Por ejemplo, yo puedo decir que yo me someto voluntariamente a mi jefe. ¿Y sabes por qué lo hago, hermano? Porque el día que yo no me someta voluntariamente a mi jefe, estoy en la calle, me quedo sin trabajo. Ahora, ¿por qué entonces la esposa ha de someterse a su esposo? ¿Será porque la mujer es menos que el hombre? ¿Será porque el hombre es más inteligente que la mujer? ¿O porque el hombre tiene más capacidades o es más importante que la esposa? Porque el esposo tiene tal vez mejores dones que la esposa. No, mi hermano. La dignidad del hombre, repito e insisto, y la mujer es la misma. Ambos son iguales delante de los ojos del Señor. Pero entonces, pastor, ¿por qué? ¿Por qué es que la mujer debe someterse al esposo? ¿Por qué no fue al revés? ¿Por qué no el esposo se somete al esposo? Hermanos y hermanas, la respuesta es sencilla, porque es el papel que Dios en su soberanía y en su sabiduría asignó, designó para el hombre y para la mujer. Te pregunto, ¿son acaso los padres más seres humanos que los hijos? No, ¿verdad? Pero aún con todo, Dios designó en su palabra que sean los hijos que han de someterse a sus padres. Te pregunto, ¿es acaso verdad que los pastores gozan de más privilegios en cuanto a su relación con Cristo de los hermanos que escuchan sus sermones? No, ¿verdad? Sin embargo, así Dios lo estableció, que haya pastores que gobiernen las iglesias. Y así podemos preguntar, ¿será que Dios Hijo es menor que Dios Padre? No, son iguales en ser, en poder y en esencia. Pero el Hijo se somete al Padre. ¿Por qué? Porque así le ha placido al Dios Trino. Y así le ha placido a Dios dar autoridad al esposo sobre la esposa. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y esto lo dice en tono imperativo. El apóstol Pedro, hermanas, no está dejando aquí a su imaginación o a su propio criterio lo que las mujeres deben hacer o no hacer. El tema del que el apóstol Pedro está aquí tratando es claro, es sumisión. Es el tema de todo el contexto de este capítulo. Es el contexto inmediato, extendido y es el énfasis de este versículo, hermanos. Ahora, pastor, esta sumisión de la que usted me está hablando, de la esposa al esposo, significa una obediencia absoluta a todo lo que el esposo disponga, diga o crea. No. Amadas hermanas, la sumisión no es una obediencia absoluta a tu esposo. Al único que usted le debe ese tipo de obediencia absoluta, incuestionable, es al Creador de todo lo que existe. Solamente a Dios debemos esta forma absoluta de obediencia. ¿Por qué? Porque todos sus mandamientos son buenos y son santos. Los mandamientos de los hombres son mandamientos que deben ser filtrados por la palabra del Señor. Y hermanas, si no encajan ahí, si no está ahí en la palabra del Señor o en los principios de la palabra del Señor, el cristiano y la cristiana debe y puede decir, no me someto. Es solamente Dios el que determina qué es el bien y qué es el mal. Todo aquello, aún te diga tu esposo, todo aquello
que te lleve a pecar ante Dios debe ser, mis hermanas, dejado de lado, aún te lo pida tu cónyuge. Y otra pregunta que quiero dejar en claro antes de pasar al punto central: pastor, someterme a mi esposo implica que lo deba hacer aún esté casada con un esposo abusivo y que me golpea. Y esto, hermanos, es importante dejarlo en claro, porque lamentablemente a lo largo de la historia de la iglesia y aún en nuestros días, hombres, lamentablemente, aún de púlpitos, han usado la palabra de Dios sencillamente para fortalecer sus posiciones y que las personas hagan lo que ellos quieren que hagan. Y descuidadamente han promovido en muchas mujeres una angustia estoica de ser maltratadas indeciblemente, llevadas a soportar vejámenes en nombre del sometimiento. Es más, en esta porción que hemos estudiado ya, mis hermanos, de 1 de Pedro, más adelante el mismo apóstol Pedro nos manda y nos dice que ha puesto también autoridades civiles para castigar a quien hace lo malo. De manera que una mujer maltratada puede y debe recurrir, cuando está en este contexto de una relación abusiva y violenta, verbal, física, de forma sistematizada, acudir a las autoridades civiles y denunciar a ese hombre violento. Porque una cosa es ser una mujer sumisa, es decir, una mujer que se deja liderar por su esposo en el marco de un matrimonio piadoso. Una cosa es una mujer que calla y se somete a un esposo pagano, que es llevado por su conducta a la fe en el Señor Jesucristo, por su ejemplo, por su mansedumbre. Pero, hermanos, otra cosa diferente es una mujer sometida por un esposo violento, sometida cruelmente y violentamente por un hombre. Ese tipo de sumisión no es el que avala la Biblia, no es el que enseña la Biblia. El rol de sumisión que Dios le ha dado a la esposa es para complementar el rol del esposo. A la esposa es que se le pide voluntariamente que se someta al esposo. Esto lo he dicho varias veces. No se le pide al esposo que someta a su esposa. De manera que, por si acaso, nada más digo, esposo, si andas pensando que este tipo de enseñanzas, tipo de sermones que hablan acerca de la mujer, están para fortalecer tu posición, tu autoridad, y salgas de acá diciendo: ¿sabes qué? Ahora, esposa, vas a obedecerme en todo lo que diga. Usted no se ha dado cuenta de que acá hay un énfasis también duro y directo en cuanto al esposo. Debes saber, esposo, que cuentas con mujeres sabias que hacemos bien en escuchar muchas veces. Hay muchos consejos de parte de la esposa sabia que hacemos bien en oír, aún sus llamadas de atención. Y por otro lado, un varón que piense de esta manera, que su liderazgo se ve alimentado o fortalecido por cuanto mando más en mi casa, es muy difícil que hablemos de un varón bíblico. Es muy difícil que ese varón sea un varón bíblico. Ahora, ¿cuál es el propósito, mis hermanas, de la sumisión de la esposa cristiana? Cuando uno comprende realmente la cuestión de las cosas, puede entregarse a ello, ¿verdad? Con toda seguridad. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es el propósito de la sumisión de una esposa cristiana? ¿Qué está detrás de todo eso? Porque, dice Pedro, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también, ahora mire esto, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es posible que estos esposos, como hemos visto ya en la carta 1 de Pedro,
Estos esposos trataban duramente, hostilmente a sus esposas. Estas mujeres eran maltratadas verbalmente por sus esposos. La sociedad alimentaba este tipo de persecución que vivían las esposas en esta época. Es decir, el esposo no tenía un trato amable y la esposa, que venía de una cultura pagana, respondía con ese mismo falta de tacto, falta de cariño, falta de respeto a su esposo. O sea, las esposas respondiendo hostilmente a la forma hostil que los esposos también le daban a ella. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro? Que por su comportamiento, ahora que han llegado al Evangelio, podrán mostrar que es el poder de Dios que ha transformado a mujeres pecadoras y contenciosas ahora en mujeres castas y respetuosas, y Dios, dice Pedro, así será glorificado. Note, mis hermanos, que entonces las demandas morales que hace la Escritura a los cristianos, varón y mujer, ya no es para que mantengan su salvación, ¿verdad? Las demandas morales que hace la Biblia a los cristianos no es para mantener su salvación. Hay una razón que debería hacerte pensar mucho, hermano, el cómo yo estoy viviendo. La razón por la cual la Biblia demanda actos morales como sometimiento, como respeto, es para que, debido a mi forma de vivir, adornada de buenas obras y de piedad, haga que los demás glorifiquen al Señor. Ese es el propósito, hermanos, que debido a mi forma de vivir, adornada de buenas obras y de piedad, haga que los demás, por mi conducta, sin muchas palabras, los demás glorifiquen al Señor viéndome a mí en mi conducta. Esa es la idea, hermanos, el propósito de la sumisión de la esposa cristiana. Ahora, los versículos 3 y 4 del texto que hemos leído, Pedro nos habla también del carácter de la mujer cristiana. Y nota que Pedro, que era muy hábil en encontrar un punto de referencia, lo hace tomando como referencia, como punto de partida, algo que para las mujeres es muy familiar: los cosméticos, el maquillaje. Y lo que nos dice Pedro básicamente es que las mujeres que se arreglan para todos los niveles, con sus maquillajes, con sus joyas, con sus vestidos, y que para eso invierte una gran cantidad de tiempo, dice Pedro, ojo, que esto no debe ser lo prioritario en la mujer cristiana, sino que lo prioritario en la mujer cristiana debe ser más bien cultivar un espíritu afable y apacible. Ahora, no está diciendo que deje de hacerlo primero, está enfatizando que debería priorizar el embellecer su carácter interno, forjando en ella un espíritu afable y apacible. Luego, en el versículo 5 y 6, Pedro va a ilustrar la enseñanza con el ejemplo de algunas mujeres que se distinguieron en la historia porque emplearon adecuadamente esta virtud, la afabilidad, la apacibilidad, y que dice la Biblia que es de gran estima delante de Dios, un espíritu afable y apacible. Ahora, ¿cómo son las mujeres que la palabra de Dios presenta como un modelo para las esposas cristianas? Esto es lo que Pedro va a responder en el versículo 5 y 6. Primero lo hará de forma general y luego va a usar un ejemplo puntual, Sara. Dice el 5,
porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ahora, hermanas y hermanos, si estas mujeres son calificadas en el contexto como santas, hay que prestar entonces mucha atención que se puede aprender de ellas. Estas mujeres, dice Pedro, eran santas. ¿Por qué? Lo dijo en el 3, porque poseían el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora, yo espero que las jóvenes no estén pensando que esto es solamente para sus madres, ¿verdad? Recién cuando ellas sean mayores, comenzarán a cultivar el espíritu afable, el espíritu de mansedumbre, apacible. Pedro está exponiendo una realidad de que estas mujeres fueron criadas de esta manera y llegaron a la edad de ser esposas con esto incorporado. Ahora, para que no quede duda, por si acaso, Pedro en esta sección no está mandando, por si acaso, como he dicho recién, a las mujeres a que vistan mal, ¿verdad? Tampoco a que anden desarregladas. Es más, hermanas, si hacemos un poco aquí de exégesis, este pasaje ni siquiera debería usarse para determinar lo que la mujer puede o no ponerse o usar, porque no está indicando acerca de ello. Acá está hablando de lo que la mujer es en el profundo de su ser. Pedro no está ordenando a que la mujer evite adornarse. Pedro no está formulando aquí, por si acaso, ninguna prohibición contra el uso de cosméticos o de algún atavío atractivo. El énfasis más bien del apóstol Pedro no recae en la prohibición, sino en el adorno del corazón. Ese es el énfasis del apóstol Pedro, el adorno del corazón de la mujer creyente. Así que una mujer piadosa, ¿quién es ella? Es aquella que está más preocupada porque si es o no agradable a Dios, y no por llevar una vida simplemente vana, externa, de lujos o detalles o de adornos externos. Una mujer piadosa es aquella que cuando se congrega no está pensando en llamar la atención sobre su manera de vestir o su manera de portar sus joyas. Ella está centrada cuando llega a la congregación a rendirle culto a Dios. Ella viene al culto pensando en ¿qué? En honrar a Dios. Sin embargo, una esposa cristiana puede maquillarse, puede vestirse bien sin ser ostentosa, sin vestirse de una forma lujuriosa, siempre y cuando, como hemos dicho ya, se vista de acorde a su edad. Puede estar muy bien vestida sin llegar a ese vestimento de ser ostentosa o peor aún, ser lujuriosa. Debe mostrar que su corazón no está centrado en las vanidades, sino que está centrado en venir a rendirle culto a Dios, que la vanidad no ocupa un lugar en su corazón. Ahora, ¿qué relación entonces tiene el adorno del corazón, la cual llama Pedro, con la sumisión? ¿Qué tiene que ver lo que dice Pedro, el adorno del corazón, con la sumisión de la esposa? El cuidado interno, es decir, el cómo es ella dentro de su corazón, se ve expresado justamente pues en la sumisión. Ese incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible
es lo que va a expresar la sumisión de la esposa cristiana. Esa belleza interna no es algo visible como el peinado, como la joya, como la ropa. Es una calidad moral que es invisible. Consiste en algo espiritual, ser afable y ser apacible. Pedro está diciendo que lo que embellece a la mujer viene ¿de dónde? De dentro de su carácter y no lo que se pone encima de su cuerpo. Ahora, ojo que cuando aquí usa la palabra espíritu, no se refiere al Santo Espíritu, ojo, se refiere a qué? A la disposición, al carácter de la persona. ¿Qué es la palabra afable? Esto lo hemos hablado varias veces ya. La palabra afable, mis hermanos, es algo manso, no violento, suave. ¿Y qué es la palabra apacible? Apacible denota el carácter quieto, tranquilo y pacífico. Juntos se refieren a una paz aquietante, o sea, algo opuesto al ruido de la guerra. O sea, no es como esa esposa que cita el proverbista, lo siguiente, dice, una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. ¿Tú has dormido, hermano, alguna vez con una gotera en tu casa? Te pregunto, ¿has dormido en paz? ¿Has estado tranquilo cuando tac, 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 toda la noche gotea, gotea, gotea? ¿Has podido dormir en paz? ¿Has podido dormir tranquilo cuando se daba eso? No, ¿verdad? ¿Eso qué ocurre? Eso te inquieta, ¿verdad? Eso te seca la mente. Bueno, esa es la idea que usa el proverbista, que hay esposas que son tan molestas, dice, como una gotera continua, que buscan pleitos como una molestia de una gotera continua. En cambio, es lo opuesto a una mujer afable, una mujer apacible. ¿Qué es una mujer afable, hermanas? ¿Qué es una mujer apacible? Es una mujer que su presencia, sobre todo cuando se refiere a la sumisión, se presta para hacer de ello un ambiente pacífico y no de guerra. Sobre todo cuando hay ánimos caldeados, ella persigue con mucha calma la paz cuando el otro está buscando la guerra. Ese otro puede ser tu esposo o tus hijos. Te pregunto, ¿así es usted esposa? ¿Eres tú de estas mujeres que persiguen la paz cuando otros persiguen la guerra? Te pregunto, ¿en ti hay calma y paz cuando otros más bien desean hacer la guerra? ¿O es simplemente de aquellas que solo hace falta una chispa para que se encienda la pradera? Es una virtud tuya la acción pacificadora cuando tu cónyuge o tus hijos desean hacer la guerra. La esposa piadosa, hemos dicho esto ya, no es una mujer provocadora, no provoca, no incita a las guerras, sino que es afable y es apacible. Ahora, hermanas, lo que el mundo busca entonces encontrar en una mujer no es un espíritu atractivo, apacible, afable. ¿Qué es lo que busca el mundo encontrar en una mujer? A pastor, que tenga buena figura, ¿verdad? Que sea una mujer guapa, hermosa, que sea ingeniosa, que sea, ¿verdad? Que te entretenga con sus diálogos, que sea independiente y, si es posible, que sea dominante y que sea líder. Bueno, es el modelo que el mundo pretende que imiten las mujeres. Y si no eres como esa mujer, debes sentirte frustrada. Bueno, eso es lo que el mundo enseña. Pero la Biblia, mis hermanos, nos muestra claramente cuáles son los ejemplos que deben seguir las mujeres y también cuáles son los ejemplos que no deben seguir las mujeres.
Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Mira, encontramos aquí que hay un adorno que embellece la fachada externa y hay un adorno que embellece lo interno. Uno tiene que ver con el adorno del cabello, del uso de joyas y de ropas y vestidos, pero otro tiene que ver con el desarrollo del carácter. El desarrollo del carácter. Una mujer no debe descuidar lo primero, lo externo, pero su prioridad es cultivar el espíritu. Lo que Pedro quiere, hermanos, que entendamos es que la verdadera belleza de la mujer no está en que la mujer se ponga o usa, está en lo que la mujer es. La pregunta es, ¿quién eres tú como mujer entonces? Esa es la pregunta. La belleza no está en lo que la mujer se pone, lo que la mujer usa. La belleza de la mujer está en lo que la mujer es. Y en ese contexto es el que Pedro presenta el modelo a imitar, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Cuál es la principal característica entonces de estas mujeres a las cuales las cristianas deben imitar? La santidad. La santidad es esa principal cualidad de estas santas mujeres. No todas las mujeres que figuran en la escritura son dignas de imitar, solamente las mujeres que son santas. Y recuerda, el término santidad en la Biblia no se usa para describir una vida perfecta, sino una vida separada para servir a Dios. O sea, mujeres que no están sirviéndole al mundo, que no están sirviéndole a las modas del mundo, no están siguiendo las costumbres del mundo. Estas mujeres son las mujeres santas de todas las épocas y son las mujeres que servían a Dios, no seguían la moda del mundo, no seguían lo que el mundo practicaba. Estas son las mujeres que llama Pedro a imitarlas. Eran verdaderas creyentes, eran mujeres del pacto. Por ende, hermanas, siempre cuando se habla de una mujer que pertenece al cuerpo de Cristo, algo hay que esperar de ellas. ¿Qué, pastor? Santidad. Eso es lo que se espera de una mujer creyente, de una mujer que es parte del pacto de gracia. Ahora, hermanas, esto podemos aplicarlo grandemente, pero hay dos cosas que quiero volver a remarcar por el bien de tu hogar, de la paz de tu hogar. Uno, amadas hermanas, sométanse a su esposo, confiando en Dios, procurando siempre el adorno interno del corazón. Hermanas, el problema nuestro, créeme, y también lo digo como esposo, no es nuestro estado civil. Esto lo he dicho ya. Son varias veces que yo he escuchado, pastor, lo que pasa es que es difícil ser casada. Sí, hermana, yo lo sé, así como también lo es ser soltero. Es difícil para los casados y también para el soltero, pero el problema no es tu estado civil, tu problema es del corazón.
es la falta de carácter y de decisión de obedecerle al Señor en cuanto a tu sumisión a tu esposo. Pastor, me falta tal vez saber más doctrinas, me falta tal vez conocimiento de la Biblia. De ahí que no me puedo someter a mi esposo. No se engañe, hermana, no te falta conocimiento, te falta humildad, te falta ánimo de obedecer la Escritura. O sea, embellezcan su corazón. Eso es lo que decía Lutero. Les llamaba a las mujeres a que hagan buenas obras. Y cuando lo hacía, decía, no por ti, por tu familia. O sea, llamaba a que las mujeres se adornen en el interior. Y segundo, sé que también en medio nuestro hay esposas con esposos incrédulos o falta de liderazgo en su casa. Amadas hermanas, capaz sea tu caso, tengas un esposo incrédulo pagando en tu casa o un esposo que no tenga liderazgo en casa. Amada hermana, marca que tu conducta sea lo que marque a ese esposo. Que tu conducta apacible, que tu conducta afable, no tu capacidad de responder a cuanta mala actitud observes, sea lo que le marque. Que le marque tu paciencia, no tu continua queja, maledicencia. Evalúa si en cada conflicto que se presenta, eres tú más bien la que no está ejerciendo lo que estás llamada a hacerlo. Apacibilidad, mansedumbre. Que seas tú que cuando otro desea la guerra, seas tú la que traiga la calma. Porque ¿cómo podrás tú entonces, si repites las mismas palabras corrompidas que tu esposo, la misma irritabilidad, respondes con la misma ironía, con la misma acción vengativa que tu esposo? ¿Cómo puedes, mi hermana, convencer a un hombre así que Dios ha obrado en tu corazón? Cuando el apóstol Pedro dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Qué es lo que está indicando Pedro? ¿Qué pastor? O sea, que debo decirle Señor a mi esposo. No, eso no es lo que está enseñando el apóstol Pedro. Pedro aquí hace una alusión. Se va al pasaje del Génesis para hacer una alusión y aplicarlo a su contexto. ¿En qué pasaje Sara le dice Señor a Abraham? O sea, ¿qué pasaje está haciendo alusión Pedro del Génesis? Cuando Dios le da la promesa a Abraham de que le daría un descendiente, Sara estaba escuchando lo que Dios le decía a Abraham y se ríe, dice el autor del Génesis, y le dice mi Señor a Abraham. Ahora, ¿qué es lo que está intentando decirnos el apóstol Pedro cuando cita este evento? Simple, hermanas, que Sara respetaba a su esposo incluso cuando él no estaba presente. Abraham no estaba ahí y ella seguía llamándole mi Señor, es decir, mostrando respeto por su esposo. Hermanas, una de las formas de manifestar respeto, o irrespeto, mejor dicho, falta de respeto, es uno, cuando sobrepasas la autoridad de tu esposo, y dos, cuando hablas mal de tu esposo, lo desacreditas delante de tus hermanas y también hermanos. Hay muchas hermanas que tienen esta costumbre, suelen desahogarse con sus hermanas, destruyen completamente la honra y el nombre de su cónyuge. Esto puede ser de manera verbal y por si acaso también por WhatsApp. Pastor, yo no hago nada, pero están con el WhatsApp destruyendo la honra de su esposo,
contando lo que no deben contar. Así que esto es de forma verbal, por WhatsApp, por llamada, tanto para esposos y también para esposas. Porque desnudar toda la miseria propia de un pecador como tú, como yo, como tu esposa, como mi esposa, y luego querer reconciliar como que si nada pasó, y otra vez, ¿no? Felices, pero ¿qué del nombre que has destruido? ¿Qué de la exposición terrible a la que has expuesto a tu cónyuge por tu falta de dominio propio, por tu falta de mansedumbre, por tu falta de espíritu afable y apacible? Esto es una forma de irrespetar a tu esposo, es decir, hablar incorrectamente de él cuando él no está. Pastor, cuando tengo que hablar, ¿con quién hablo? Habla con tu pastor o con un hermano prudente, no con tu grupo de hermanas. De ahí que yo temo que estarán hablando cuando se juntan las hermanas. Ojo. Hay una objeción moderna ante el mandato, y cierro con esto, ante el mandato de que la esposa se someta. Esto ya lo he enseñado, pero hay algunos que me han preguntado, y lo voy a tomar nuevamente. ¿Cuál es la objeción moderna? Lamentablemente, muchos teólogos liberales, y que se han introducido aún en sectores reformados, defienden esta postura, ¿no? Una mezcla de feminismo radical con teología liberal. Enseñan que la distinción de los roles, o sea, que cuando Dios dio roles al hombre y a la mujer, lo hizo debido a la caída. Entonces, piensan estas personas, los cristianos, tenemos que seguir estos roles, ya que Dios los dio debido a la caída. Se preguntan ellos, hay que seguir aceptando estos roles, es decir, que la mujer se someta al esposo cuando ya hemos sido libertados en Cristo. No es que ahora, dicen ellos, hay que buscar la igualdad funcional entre el hombre y la mujer. Ya, es un argumento, hermanos, que hoy está pululando por varios lados. Y estos liberales ven en Génesis 3:16 el sustento para poder indicar esto. Vayan por favor a este pasaje, Génesis 3:16. Ya, Génesis 3:16. Ahí encontramos, ¿no?, un pasaje que si lo lee de forma descuidada suena un poco confuso, ¿verdad? Dice ahí 6. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera, ¿qué dice? Los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, acá encontramos que Dios está dando, ¿qué cosa? Dos maldiciones a la mujer. Pero la pregunta es, ¿este versículo está mostrando, como dicen estos hombres, que el tema de los roles es debido a la caída? No. Lo que sí sucede más bien en la caída es que ahí se corrompieron los papeles que ya Dios le había dado en la creación. Los roles ni se quitan ni se dan en la caída, se distorsionaron en la caída. Entonces, ¿qué significa aquí cuando dice el Señor, y tu deseo será para tu marido? Muchas han pensado que aquí Dios maldijo a la mujer, ¿sí?, castigándola ahora por haber pecado, dicen algunos. Dios le castigó a la mujer y la sometió a su esposo. Eso no está diciendo ahí, hermanas. Si lo leemos en una versión un poco más ampliada, NTV, por ejemplo, dice así: luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti.
esa palabra "y tu deseo será para tu marido" es el mismo lenguaje que usa Génesis 4:7 cuando habla acerca del deseo del pecado para que controle a Caín. O sea, tiene que ver con control. Más adelante dice, cuando Caín pecó, si bien hicieres, no serás enaltecido, le dice Jehová, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo. O sea, aquí habla de control, cómo el pecado controló a Caín. Es el término que usa en el 3:16. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este pasaje? No solo Dios está indicando que la mujer tendrá dolor en el embarazo, sino que debido a la caída se corrompió sus roles y ahora por el pecado que ha distorsionado el rol en la mujer deseará controlar o ser como su marido. Ese es el problema, hermanos. Y esposa, lo digas o no con tu boca, esto está dentro de ti. Porque eso es tan cierto como dar a luz es con los dolores. Si esto no es verdad, tampoco es lo otro. Esto es tan cierto como que el hombre sacará su alimento de la tierra, ¿con qué? Ya, si eso es verdad, esto también es verdad, hermanos. Es algo que está en la distorsión en las mujeres. Y el marido, en respuesta también distorsionada a esto, querrá ponerla en su lugar y él gobernará hostil sobre ella. O sea, ¿ven cómo se ha corrompido papeles? La mujer ahora va a querer controlar a su marido, estar por encima de su marido, y el esposo, en respuesta también pecaminosa, va a ponerla en su lugar, o sea, la va a someter bruscamente, hostilmente. He ahí, hermanos, la distorsión de ambos roles. Pero esto no se da por la caída. La caída más bien distorsionó estos roles. La Biblia está plagada de pasajes que hablan de mujeres intentando manejar a sus maridos. Unos con su belleza física, otros con palabras, otros van a buscar irritarlos para controlarlos y luego manipularlos, otras con sus quejas, otras con sus lágrimas. ¿Verdad que hay un pasaje en Sansón, Jueces 16, que hablan que aconteció, dice, presionándole ella, Dalila, cada día con sus palabras e inoportunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Una semana completa, esta mujer le lloraba, le lloraba, le lloraba, hasta que este hombre fue reducido, dice, en su alma. Una mujer que manipuló a este hombre. Asimismo, entonces, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esta sección, para cerrar, termina hablando del sometimiento de las esposas a sus esposos, que es el ejemplo que muestra el apóstol Pedro que deberían reflejar la mujer cristiana, el sometimiento a su esposo. Esta sección habla de ejemplos y habla que la mujer, ¿qué ejemplo expone como virtud de piedad? Someterse a sus maridos. ¿Amén? Oramos.